Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? Y el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, grande es como tu Señor, el gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Rey de Reyes en esta tarde? Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, ¿quién es como tu Señor? El gran yo soy, grande y temible Rey, tu dominio no se acabará, con tu brazo de poder gobernarás. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el todopoderoso, temible en batalla, y tu justicia es para siempre, por todos los siglos. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Yo no temeré, en ti yo confiaré, me levantaré con tu fuerza y poder. Muchas gracias. Es siempre un placer estar aquí con todos y veros y ver a tanta gente que queremos tanto. Y después de, yo creo que un par de años, habíamos venido antes del año anterior a la COVID, ¿sí? Sí, bueno, pues después de un par de años y bueno, os agradecemos muchísimo vuestro cariño, también vuestras oraciones. El año pasado, principios de marzo, no estaba todavía el país cerrado, ni se usaba mascarilla ni nada, y de repente un día yo tenía una gripe, entre comillas. Los médicos decían que era simplemente una gripe, que estuviera unos días en casa, me tuvieron 10 días diciendo que era una gripe
y cuando me llevaron al hospital, pues solo un milagro del Señor hizo que podamos estar hoy aquí, tanto yo como toda mi familia, porque al final todos estábamos contagiados y bueno, la gente le parece muy raro cuando digo esto, pero fue una experiencia bonita, porque vimos cómo el Señor nos cuidó, cómo las personas que nos querían oraron por nosotros, muchos de vosotros lo habéis hecho, cómo incluso la gente de nuestra iglesia estaba cuidándonos, cuidando a mi familia. Yo lo supe después porque estuve muchos días en el hospital haciéndoles la compra, llevándoles comida. Bueno, una cosa realmente impresionante. Con esa experiencia, la gente de una de las editoriales con las que trabajo, realmente los más amigos, digamos, que es la editorial Nuestro Pan Diario, me dijeron, tienes que escribir esa experiencia, no tanto por la COVID-19, porque si Dios quiere un día pasará, esperemos que sí, ¿no? Que pronto podamos estar en la normalidad, pero sí por mucha gente que está pasando momentos difíciles, enfermedades, pues hablar de cómo Dios os cuidó a vosotros y eso puede hacerle bien a otras personas. Por eso surgió el libro Desde mi habitación, narra toda la historia. Entonces, todos los que queréis saber la historia, ya no hace falta que os la contemos, la podéis leer ahí. Es un libro para regalar sobre todo, por eso tiene un precio simbólico de €1, para ayudar a gente que está pasando momentos muy difíciles. También en esa época tuvimos la oportunidad de lanzar uno que se titula Besar la vida para personas que están pasando otro tipo de dificultades. No sé si sabéis que antes de la COVID-19, en el primer mundo, la causa número 1 de muerte no es ninguna enfermedad, es el suicidio. Son personas que se quitan la vida. Cada 30 segundos una persona se quita la vida, imaginaos, porque no tienen esperanza. No saben que la vida es un regalo de Dios y ni mucho menos la disfrutan. Por eso hicimos este libro para regalar también. Y en estos últimos meses, que quizás no conocéis, pues tuvimos la oportunidad, aparte de los devocionales que conocéis, que hay abajo para leer todos los días del año, tenemos el de un año de película, que son historias de música y de cine, y algunas de las historias incluso están Rosa y Miguel, Sal 150 por ahí en medio. Son historias con historias de canciones o de películas que todos conocemos y luego tiene una aplicación espiritual. Y no quiero cansaros más, solo recordaros aquel que habíamos anunciado, no esta vez sino la anterior, que se titula 99, para personas que están lejos del Señor, que han tomado una decisión de seguirle o están un poco pasando un momento difícil. Es un libro ideal para regalárselo y para seguir orando por ellos, porque Dios nunca desiste de nosotros. Desgraciadamente, a veces nosotros sí desistimos de los demás o los demás desisten de nosotros, pero Él no. Entonces, una manera de demostrar a las personas que seguimos orando por ellos y amándolos, pues es también pudiendo regalar un libro como este que habla de cómo pueden volver al Señor. La verdad es que cuando voy a alguna iglesia tenemos un privilegio muy grande, un regalo del Señor de poder visitar muchas iglesias a lo largo de todo el Estado español, pero también en muchos otros países. Y muchas veces cuando voy a predicar me hacen una pregunta. Como sé que la gran mayoría sois de casa, vais a entender lo que os voy a contar. Y siempre me preguntan, bueno, dinos de qué vas a hablar el domingo para que podamos pensar y orar sobre las canciones que vamos a cantar. Me llaman el grupo de alabanza y así pues podemos buscar canciones que vayan con el tema. Y yo siempre les digo lo mismo, y dicen, no te lo voy a decir. Y me dicen, ¿por qué? Y yo le digo, porque a lo mejor soy yo el que tiene que cambiar la predicación. Sois vosotros los que estáis en la presencia del Señor cantando y orando, y quizás sea yo el que tenga que cambiar la predicación. Pues hoy precisamente pasó eso, porque en principio pensaba que era del Señor hablaros de algo muy concreto, pero después, tan pronto Miguel comenzó y habló de que Dios tiene mucho más, uno de mis versículos preferidos en la carta a los Efesios, mucho más allá para darnos de lo que pedimos o entendemos.
y después, si realmente, que yo creo que sí, porque os escuché cantar, habéis cantado con el corazón y lo que decían las letras, os dais cuenta de que creo que el Señor quiere llevarnos por un lugar diferente. Y es una historia de Él, una historia muy conocida, y me gustaría solamente decir un detalle de esa historia. A veces las historias del Señor y las cosas que Él hacía y cómo Él se encontraba con las personas son tan apasionantes que tienes miles de cosas que puedes mencionar. Pero a veces un simple detalle cambia absolutamente toda la historia y te hace ver en lo profundo del corazón cómo esa historia es para ti y es para mí también. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Me di cuenta que era el Evangelio porque Mateo no tiene carta, claro. Bueno, ya lo sabéis. Evangelio según Mateo y el capítulo 12. Y allá por el versículo 10 encontramos un momento que el Señor se encuentra con una persona. Evangelio según Mateo capítulo 12 y versículo 10, he aquí había un hombre que tenía una mano seca, paralizada, y entonces para poder acusarle, los que estaban allí, todos los responsables de la sinagoga, la gente religiosa, le preguntaron al Señor, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y el Señor les dijo, ¿qué hombre habrá entre vosotros que tenga una sola oveja y si ésta se le cae en un hoyo en el día de descanso, no le echa mano y la saca? ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Por eso, claro que es lícito hacer el bien el día de reposo. Y ahora es la clave, estos dos versículos que nos explican cuál es, esto era el trasfondo de la historia y ahora nos explican lo que sucedió. Entonces Jesús se dirigió al hombre y le dijo, extiende tu mano. Y él la extendió y al instante le fue restaurada, sana como la otra. Lucas, que menciona la historia, nos da un detalle más del que hablaré al final en muy pocos minutos. Dice que el Señor, antes de hablar con el hombre, le dijo, ven aquí, ponte en medio de todos. Es decir, lo puso para que todos le vieran y entonces le dijo, extiende tu mano. Ahora, para nosotros parece una historia muy simple, muy sencilla y muy fácil de entender, pero la Biblia es la palabra de Dios y no es tanto que la leemos para saber muchas cosas, y es bueno saber muchas cosas, sino para vivirla. Y a mí siempre me encanta decir que la única manera de vivir la palabra de Dios es meterse dentro de la historia. Así que en este momento, y yo espero que el Espíritu de Dios os ayude y me ayude a mí para introducirnos dentro de la historia, somos ese hombre. Ese hombre que ha vivido durante muchos años con su mano inmóvil, con su mano inútil, con su mano seca. Es decir, que él todas las veces que iba a todas partes, y además era su mano derecha, siempre tenía la mano seca, inútil. No sé si habéis conocido, yo tengo algún amigo que tiene alguna mano así, una de las manos así. Y es sencillamente tener que hacer todo con la otra mano, y esa mano es como si no la tuvieras. En aquella época, imaginaos, todos estamos en el siglo cero ahora, delante del Señor. Así que no existe nada de lo que tenemos ahora, no existe seguridad social, no existe nadie que te ayude, ni mucho menos te van a dar una incapacidad parcial o lo que sea, que a veces nosotros tenemos el privilegio en el siglo XXI de poder tener cuando ocurre alguna lesión. No, en aquel momento nadie se va a preocupar de ti, así que tú estás acostumbrado durante años, acostumbrada si eres una mujer durante años a vivir con tu mano paralizada y lo único que puedes hacer es sencillamente mendigar, nada más. No tienes otra opción. ¿Empezáis a ver cómo la historia es diferente? Porque, ¿qué estaba acostumbrado a hacer este hombre? Cada vez que alguien pasaba por la calle, cada vez que él estaba mendigando, cada vez que alguien le preguntaba, extiende su mano, él extendía su mano para que la persona le diera algo para poder vivir. La única mano, su mano izquierda, para que le pudieran dar algo. Y eso era de lo que él vivía durante muchísimos años. Así que
Lo primero que él piensa cuando Jesús le dice a alguien que él no conocía, a alguien que estaba predicando sobre el Evangelio del Reino, a alguien que decía que hacía milagros, pero lo primero que él piensa cuando él le pone en medio, dice, ven, por favor, ponte en medio, que todos te vean, y le dice, extiende tu mano, lo primero que viene a su mente, me va a dar una limosna. ¿Estás en la piel de este hombre? Porque eso es lo primero que todos nosotros haríamos. Pero ¿sabes lo que él hace? No espera una limosna del Señor. Y hace lo imposible. Y extiende la mano que tiene mal. Nunca antes lo había hecho. Lo más normal, porque eso no era fruto de un accidente, es que hubiera nacido con esa mano seca. Así que no sabemos los años que tienes. Recuerda que ahora nosotros somos ese hombre. No sé si era de 20, 30 años o más. Nunca, jamás en su vida había podido extender su mano. Pero resulta que Dios, Jesús, se presenta delante de él y le dice, extiende tu mano. Y él, de alguna manera que no podemos comprender, se da cuenta de que es alguien diferente quien le está diciendo, extiende su mano, extiende tu mano. Y extiende justo la mano enferma. Y es curado. Parece un detalle muy sencillo. Parece algo que podías decir, pero Jaime, es lógico. ¿Tú crees que es lógico? Tú estás ahora en la piel de ese hombre. ¿Crees que es lógico? ¿Sabes cuál es la aplicación, en primer lugar, para mi vida? Y la aplicación que me gustaría que hoy comprendiéramos en esta tarde. Es que cuando nos enfrentamos, no es una buena palabra, cuando estamos delante del Señor, es una buena palabra porque Él está enfrente de nosotros, pero siempre suena como a enfrentarse con alguien. No, cuando estamos delante de Jesús y Él nos dice algo, nosotros siempre vamos a escoger. Hayas tomado la decisión de recibir al Señor en tu vida un día o no la hayas tomado, siempre tienes que decidir, voy a extender mi mano a Dios, voy a extender mi mano al Señor Jesús para que me dé una limosna o voy a esperar lo imposible. O voy a hacer algo que es imposible. O voy a pedirle algo que es imposible. Esa es la decisión. Y día tras día tomamos esas decisiones. Porque nosotros podemos vivir perfectamente con limosnas de Dios. La Biblia dice que sus riquezas son tan grandes que hasta el apóstol Pablo, en otro contexto, dice que por su pobreza nosotros somos ricos, imagínate. Pero yo creo que no es una buena manera de vivir. El desafío en esta tarde para todos y para mí en primer lugar es extender nuestra debilidad, esperar lo imposible. Quizás extenderle nuestros recuerdos, cosas que siguen ahí, aunque nosotros pensamos que ya las hemos olvidado y estamos siempre mendigando del Señor, sin decirle, Señor, yo sé que es imposible, eso que ha sucedido no va a volver, no voy a poder restaurar lo que pasó, pero yo extiendo mi mano. Quizás algo de nuestra debilidad. En cuanto a nuestro carácter, todos tenemos cosas en nuestro carácter que no nos gustan y que a veces no solo nos hacen daño a nosotros mismos, sino a los demás. Es el momento de decirle al Señor, yo extiendo mi mano, yo quiero lo imposible. Yo voy a seguir siendo yo mismo, voy a seguir siendo yo misma, pero quiero que tú restaures, que tú hagas un imposible en mi vida. Quizás es alguna debilidad importante en cuanto a cosas que pensamos que no podemos vencer. Alguna tentación en la que caemos una y otra y otra y otra vez. Nosotros asistimos a una iglesia en Santiago que amamos mucho a las personas allí, y dos de los responsables de la iglesia habían estado en el mundo de las drogas. Uno de ellos prácticamente clínicamente muerto, uno de los pastores. Y cuando lo veo y veo cómo él extendió su mano al Señor, pidiendo un imposible, que su vida fuera restaurada, y le veo ahora con su familia feliz,
y ayudando a tantas personas en la iglesia, me doy cuenta de que siempre decidimos si vamos a esperar una limosna del Señor o cuando llegamos a su presencia vamos a extender nuestra debilidad y le vamos a pedir lo imposible. Quizás nuestras dificultades económicas, quizás los desprecios de alguna persona. Vivimos en un mundo muy complicado y hay personas que no les llega ya con gobernar su vida, que quieren gobernar la vida de los demás y desprecian a otras personas y nos hacen daño. Extiende tu mano, entrégaselo al Señor. Dile, yo quiero lo imposible. No pasa nada, esa persona puede seguir siendo como es. No voy a orar como en los salmos que dicen destrúyela, porque eran otros momentos. Sencillamente limpia mi corazón para que lo que esa persona dice no me haga daño, no me haga ningún daño. Señor, yo no quiero una limosna en mi corazón, yo quiero lo imposible. Yo quiero que tú lo restaures todo. Porque es curioso, cuando entregamos nuestras debilidades, es cuando Dios las usa. Nosotros siempre pensamos que Dios nos va a usar con nuestras fortalezas. Incluso muchas veces, aunque tiene parte de razón, pues siempre pensamos, bueno, si el Señor cambia tu vida y Él te renueva, te transforma por completo, eres una persona que amas la música, el Señor va a usar ese don. O eres una persona que eres un buen administrador, el Señor va a usar ese don. Si eres una persona que te gusta hablar con los demás, el Señor va a usar ese don porque es parte de tu carácter. Eso es cierto. Pero cuando nosotros pensamos que es justo porque es nuestro don, que van a suceder cosas, estamos perdidos. Estamos perdidos, porque lo que Dios exactamente quiere usar, ¿sabes lo que es? Tu debilidad. Búscalo en lo que eres más débil de todo. Piénsalo, ora durante esta semana. Señor, ¿en qué situación y en qué cosas soy débil? Y mi mano está seca y no puedo hacer nada. Y cuando te des cuenta, dile, Señor, lo entrego a ti, y vas a ver cómo Dios va a usar precisamente eso. Seguirá usando las demás cosas, pero su Espíritu va a hacer cosas que tú crees imposibles en la vida de otras personas precisamente por tu debilidad. La Biblia está llena de situaciones así. ¿Recuerdas alguno de los casos? Yo supongo que muchos recordáis muchas historias de la Biblia. Si alguno es la primera vez que viene o todavía no está muy atento a las historias, lo cuento solamente por encima, muy pocos minutos. El caso de Gedeón, uno de los responsables, de los jefes de Israel. Él iba a la batalla, tenía que llevar, Dios le llamó para que llevara a todo el ejército a vencer un enemigo que por muchos años, más de 20 años, nadie lo había derrotado. ¿Y sabes cuál era la debilidad de Gedeón? El que iba a ser el capitán en jefe del ejército tenía mucho miedo. ¿Tú has conocido algún capitán y jefe de un ejército con miedo? Imagínate cómo estarían los que le seguían. Así que él empieza a pedirle pruebas a Dios. Señor, ¿es cierto que me has llamado? Sí. Y entonces llama a todo el ejército de Israel. Bien, vamos a atacar a los enemigos. Y entonces todos están allí con él y de repente Gedeón sigue con su miedo. Y dice, esperad, voy a pedir una prueba a Dios. Voy a poner un vellón de lana aquí y entonces vamos a pedir que todo, absolutamente todo, esta noche haya rocío y el vellón esté seco. Así sabremos que Dios nos llama. Y todos dijeron, bueno, es una buena prueba. Así que la mañana siguiente todo lleno de rocío y el vellón estaba seco. Y tú estás pensando, ¿Gedeón venció su miedo? No. Dice, Señor, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora al revés, que todo esté seco y el vellón es para mañana que esté... Y la gente del ejército ya pensando, pero ¿qué capitán tenemos? ¿Sabes lo que hizo Dios? Dios quería usar la debilidad de Gedeón, así que al día siguiente el vellón estaba completamente empapado y todo lo demás seco. Era imposible. Así que tú piensas, Gedeón ha vencido su miedo. Pues no, porque resulta que Dios le dice, mira, sabes que tienes mucha gente, así que diles que se vayan al río a beber. Y solo los que beban llevándose el agua a la boca son los que vas a escoger. Y solo quedaron 300. ¿Tú te imaginas diciéndole a todo tu ejército, mira, ¿sabes qué vamos a hacer ahora? Vamos a beber agua. ¿Qué ejército hace eso? Y tú piensas, pues ahora
¿Gedeón ha vencido su miedo? No. Resulta que Dios le dice, vete acompañado, porque era un capitán que tenía tanto miedo que no podía ir solo. Y vas al ejército enemigo. Y solo por fuera, sin que te vean, escucha. Y les escucha hablar a los enemigos, diciendo, Dios va a derrotarnos en esta batalla. Y tú piensas, ¿Gedeón venció su miedo? No. Sigue con miedo incluso hasta el momento en el que se presenta con sus 300, antorcha en mano y una trompeta en la otra, imagínate qué ejército, y derrotan al enemigo. Porque Dios no quería sanar el miedo de Gedeón, quería vencer con el miedo de Gedeón. ¿Tienes miedo? ¿Te asusta incluso cuando hablas del Señor a otras personas? Pues eres la persona perfecta para hablar del Señor a otras personas. Porque Dios te va a usar. Y a lo mejor voy yo y empiezo a decirle textos bíblicos y explicarle todo de una manera perfecta y el Espíritu de Dios dice, Jaime, mira, sabes que no te necesito. Ya lo haces tú demasiado bien. Pero cuando el Señor ve tu miedo, dice, ¿sabes qué? Tú vas a tocar el corazón de esa persona. Pablo era la persona más testaruda que te puedes imaginar. Tanto que el Señor le dijo, ¿te acuerdas del apóstol Pablo? El Señor le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dios usó la testarudez de Pablo para llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. Y sabes, esa debilidad de él, de seguir adelante, Dios la usó en una manera absolutamente impresionante. El corazón de Pablo, que era el mismo Señor Jesús, él dijo, para mí el vivir es Cristo, lo explica cuando dice, ¿cómo intento llegar a las personas? Pues yo me hago griego para los que son griegos, me hago judío para los que son judíos, me hago como si tuviera ley para los que tienen la ley, me hago como si no tuviera ley para los que no tienen ley. Yo aparezco como sea con tal de ganar a las personas. Dios usó su testarudez para llenarlo todo con el Evangelio de Cristo. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Vas a seguir pidiendo limosnas al Señor? ¿O vas a decirle, Señor, yo quiero lo imposible? Yo te entrego mi debilidad. ¿Te acuerdas de Tomás? Ya normalmente cuando las personas hablan de Tomás, todo el mundo dice el incrédulo Tomás. Le pusieron apellido, pero por delante. Siempre. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué? Yo no creo que fuera más incrédulo que yo. ¿Tú crees que sería más que tú? Resulta que ninguno de los discípulos creían que el Señor resucitara. Aún no entendían muy bien que Él iba a ir a una cruz por todos y todos escaparon, mucho menos que Él iba a resucitar. Y un día cuando estaban todos juntos por miedo a lo que los judíos pudieran hacer, porque pensaban que iban a perder su vida también, que los iban a crucificar a ellos también, el Señor se aparece en medio. Pero no estaba Tomás. Y ahí solo un paréntesis, no quiero desviarme mucho, pero pasan varios días y ellos le dicen a Tomás, Tomás, el Señor vino, ha resucitado. Y Tomás no lo cree. ¿Sabes cuáles son las dos caras de la moneda? Y esto es para todos los que amamos al Señor. Primera cara de la moneda, los discípulos fueron lo suficientemente humildes y amaban tanto a Tomás que fueron a buscarlo. A veces cuando alguien se va o deja de venir, nosotros decimos, no tiene interés, ya está, se fue. No. Ellos fueron a donde Tomás. Tomás, ven. Y la otra cara de la moneda es Tomás. Porque él no había ido la primera vez por miedo, pero dijo, mira, no lo creo, yo creo que habéis visto una visión, no es cierto, pero voy. Así que tampoco culpes a los demás si estás pasando un mal momento y dices, no, que vengan a buscarme. No, vete. Ven a escuchar la palabra del Señor. ¿Veis las dos caras de la moneda? Así que tanto ellos como Tomás estaban allí la próxima vez. Y fue cuando el Señor le dice, mete tus manos en mi costado. Y Tomás dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Sabes que según la historia, los historiadores del primer siglo nos dicen, él fue más lejos que nadie, hasta la India, a predicar el Evangelio y a entregar su vida por el Señor? El incrédulo.
extiende tu mano. Señor, yo soy incrédulo. Si no te veo, no lo voy a creer, pero voy. Dios usó la incredulidad de Tomás. Y así, uno tras otro, aparecen todos los ejemplos en la vida, en la Biblia, en los que Dios usa lo que es nuestra mayor debilidad para transformarlo todo. No quiero cansaros mucho. ¿Os acordáis de Pedro también? ¿Cuál era la debilidad de Pedro? Su carácter. Algunos de nosotros, yo creo que somos así. Si no había un lío, Pedro lo formaba, se metía en todos. Absolutamente en todos. Hablaba cuando tenía que hablar, cuando no tenía que hablar, cuando nadie tenía que hablar y cuando fuera. Él se llamaba Simón. Es una historia muy bonita ver todo el Evangelio, cómo el Señor fue transformándolo hasta que fuera Pedro, una roca. Porque Simón era como el nombre que se usaba para estas cañas que a veces hay en las lagunas, que cualquier viento las lleva de un lado a otro. Dios le dijo, ¿sabes cuál es tu problema, Pedro? Tu carácter. El mismo Señor Jesús se lo dijo. Pero yo voy a usar tu carácter. Porque Él fue después el que no solamente habló delante de los escribas y fariseos del Sanedrín y de los dos sumos sacerdotes que había, porque uno de ellos se habían arreglado para comprar un puesto, imaginaos. Después fue el primero que habló en Samaria. Después fue el primero que fue a una casa de un capitán del ejército romano, Cornelio, que estaban... Claro, nosotros leemos la historia, leemos el libro de los Hechos, nos parece todo muy bonito. Por favor, introducíos dentro de la historia. Y piensa que en aquel momento absolutamente todo lo que era, no solamente la guardia del templo y los responsables de la religión, los escribas y fariseos y el Sanedrín, que eran los que habían mandado a la cruz al Señor, sino también todo lo que era la curia romana y los centuriones, mandados no solamente por Pilato, sino también por los responsables religiosos, estaban buscando a los apóstoles para meterlos o a cualquier seguidor del Señor en la cárcel y matarlos, como hicieron con Santiago. Y de repente viene un hombre conocido por todos, un centurión romano llamado Cornelio, y te dice, Ángel, ven a mi casa. Te dice a ti, cada uno de nosotros, ven a mi casa. ¿Tú irías? ¿Qué usó Dios de Pedro? Su carácter. Extendió una visión delante de él y le dijo, vete. Si alguien puede ir allí, eres tú. Así que esa es la lección para nosotros hoy. Jesús puso en medio a aquel hombre con su mano seca, con su mayor debilidad, con una debilidad que le estaba destrozando la vida, y le dijo, extiende tu mano. ¿Qué espero de Dios esta noche? ¿Una limosna? ¿Que Él me ayude los próximos meses económicamente o me ayude a salir adelante? ¿O espero lo imposible? ¿O le digo, Señor, aquí está mi mano, aquí está mi debilidad? Aquí está lo que yo no sé qué hacer. Entonces llegamos a comprender lo que Pablo decía, cuanto más débil me siento, más fuerte soy. Porque entonces nos damos cuenta que no se trata de nuestro poder, no se trata de las cosas que decimos, incluso ni cómo enseñamos, ni si predicamos bien o si evangelizamos bien o hacemos algo bien. Se trata de que Dios está usando tu vida y a Él le encanta usar nuestras debilidades. Por eso muchas veces no nos damos cuenta de que esas bendiciones de Dios son para nosotros. ¿Os acordáis lo que Miguel leyó al principio? Efesios capítulo 3, versículo 19 y 20. El 18 habla del amor de Dios y dice que intentemos comprender cómo es el amor de Dios, porque habla de todas las extensiones, tanto
la anchura, la longitud, la profundidad y la altura son absolutamente indefinidas, infinitas. Así que el amor de Dios no hay por dónde cogerlo, por decirlo de alguna manera, porque es absolutamente extraordinario. Y entonces dice, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea la gloria por todos los siglos. Y dice, en la iglesia también. Porque Pablo, cuando hablaba de esas cosas, no podía dejar de cantar. Eso era parte de una canción. Cada vez que leas algo en la vida de Pablo, no solamente en sus discursos, sino también en las cartas, y no lo hace solo Pablo, también Pedro y Juan, y ves que dicen algo del Señor y termina amén, eso era parte de una canción. Estaban escribiendo lo que el Espíritu les decía, pero no podían dejar de cantar, porque cuando sabes lo que Dios hace en tu vida, no puedes dejar de cantar. No puedes dejar de adorarle. No puedes dejar de emocionarte, de apasionarte con Él. Y por eso Pablo había comenzado esa carta en el capítulo 1 diciendo, Dios nos bendice con bendiciones espirituales extraordinarias. Si dice eso tu Biblia, déjala ahí, que la pongan para el contenedor de papel, porque no es cierto. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. Por eso a mí me encanta decir siempre, Dios te bendice, porque no es un deseo cuando le decimos Dios te bendiga a alguien. No, Él nos bendice con toda bendición espiritual. ¿Quieres tener unas pocas bendiciones en tu mano, un poco de una limosna del Señor, o quieres extender lo imposible y decir, Señor, yo quiero toda bendición espiritual en mi vida? Haz lo que quieras conmigo. Termino con lo que os decía al principio y siento haberme extendido un poquito más. ¿Por qué Lucas, el médico, que además no venía del trasfondo judío, era un escritor griego, pone ese simple detalle? Jesús le puso en medio. ¿Sabes por qué? Es el evangelio que más veces habla sobre detalles que las personas hacían y que el Señor les pedía a las personas, como cuando restaura la vida de una mujer. Porque Él lo hacía en público. Quería que todos supieran que ese hombre iba a ser restaurado. Dios no quiere que nos avergoncemos de nada. Tienes una debilidad, entrégala en las manos del Señor, no te avergüences, porque el Señor no se avergüenza de nosotros. Nosotros amamos a nuestros hijos y me encanta que el Señor Jesús usa ese ejemplo para que entendamos cómo es nuestro Padre Celestial. Nosotros no nos avergonzamos de las debilidades de nuestros hijos, jamás, todo lo contrario. Si tenemos a alguien, algún hijo, alguna hija que está enferma, intentamos en lo posible todavía amar más a esa persona. Es imposible, ¿me entendéis los padres? Pero ¿por qué? Si tenemos algo que le ha pasado en una situación o en el pasado o algún fracaso que han tenido, nosotros lo que hacemos es abrazar más a esa persona. Es lo que hace nuestro Padre Celestial, porque Él no quiere absolutamente que nadie se avergüence de sí mismo. Los hijos de Dios no se avergüenzan de nada que nos haya ocurrido, incluidos nuestros defectos, porque Él va a transformar lo que ha ocurrido y va a hacer lo imposible. Incluso lo que nosotros creemos que es una debilidad, Él va a hacer que sea la fuente de nuestra fortaleza, en Él. Por eso le dijo, ven aquí. Y por eso Él se fue a su casa como una persona nueva, pudiendo emprender una vida nueva, trabajar, tener relaciones con los demás, una persona nueva. ¿Te suena algo esto? No sé si has escuchado el Evangelio alguna vez antes, pero básicamente es eso. Tú tienes un encuentro con el Señor Jesús y cuando tienes ese encuentro de una manera absolutamente extraordinaria, tu corazón sabe que Él está ahí, que te está hablando. Cuando te vas ya no eres el mismo, no eres la misma, eres una persona nueva, completamente nueva. ¿Y sabes qué? Absolutamente todos lo saben. Eso fue lo que sucedió con este hombre.
Por eso podemos terminar orando. Yo os voy a pedir que inclinemos nuestra cabeza para orar. Pero la oración de cada uno es la que vas a hacer tú. Entregarle al Señor lo que tú tengas, lo que es tu debilidad. O si nunca antes has entregado tu vida en las manos del Señor, este es el momento. Decirle, Señor, yo necesito un cambio radical en mi vida. Necesito nacer de nuevo y eso solo tú puedes hacerlo. Necesito una vida nueva. Y Dios lo va a hacer. Porque por eso vino el Señor a una cruz y resucitó para que tengamos vida. Pero solo te pido algo muy simple. Yo me voy a sentar, no sé si el grupo vendrá a cantar una última canción, pero antes de que vengan, solo voy a pedirte algo muy simple, que tiene su importancia para ti en tu relación con el Señor. Y es lo mismo que Jesús dijo en aquel momento. Que no te importe lo que los demás piensen o hagan o decidan, pero si el Espíritu de Dios está tocando tu corazón y está diciéndote, extiende tu mano, tú me entiendes, si tienes que entregarle alguna debilidad al Señor o si quieres tomar la decisión de seguir al Señor hoy. Es una invitación para todos. Sencillamente continúa tu oración en pie. Ponte en pie. No tengas miedo a lo que los demás hagan o digan. Porque eso es una manera de recordar. Dios os bendice, ya veo a algunos en pie. Es una manera de recordar que entregamos el día de hoy. Estamos creo que 29 de agosto, nuestra debilidad en las manos del Señor. Entregamos nuestra vida en las manos del Señor. El grupo estará cantando. Quizás es una canción que nos hable sobre... Y os voy a pedir que sigáis orando. Esta vez es diferente. Muy bien, ya veo más valientes. Porque normalmente nos ponemos en pie al cantar. Esta vez no, ponte solo en pie si le estás entregando al Señor, si estás extendiendo tu mano a Él. Los demás podéis seguir cantando, orando. Dios os bendice a todos, pero me encanta ver las personas valientes. Y es una decisión con el Señor. Tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Y exaltar al Cordero de gloria y adorar al que vive
Con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Díselo. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos has hecho reyes, y sacerdotes, para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Exalta al Cordero de gloria. Al que vive y reina. Exalta al Dios Altísimo.